Este es el tema del día de hoy. Con este cerramos y comenzamos la siguiente semana directamente ya con la siguiente unidad. Hemos tenido lamentablemente que hacer algunos parajes, como les he dicho, por problemas no asociados directamente a la materia, porque tenemos lunes y martes las únicas horas. Pero vamos a ver, cerrando ya la temática del liberalismo, el tema de la economía política. Y vamos a revisar en un video dos elementos muy importantes como economía política. Uno de ellos es el liberalismo, el libre comercio, el capitalismo, estas perspectivas políticas y económicas. Dentro de la economía política hay dos elementos: el proteccionismo y el librecambismo. Esto es lo que vamos a revisar en la clase de hoy. Vamos a puntualizar algunos elementos que puedan observar del video. El proteccionismo está representado por economistas como los alemanes, y un alemán principalmente que se llama Friedrich List. Y el librecambismo está representado por la escuela económica clásica. La escuela clásica de economía. Recordando esta escuela clásica de economía, ¿qué pensadores estaban aquí en la escuela clásica? Cuando vimos el origen y principios de esta escuela clásica de economía. Pensadores que revisamos. Adam Smith. Adam Smith, muy bien. No se olviden de John Stuart Mill y de Daniel Ricardo, por favor. Los ingleses sobre todo conforman lo que se llama en economía política el librecambismo. Y ya estos pensadores como Friedrich List, que son pensadores alemanes principalmente, cambian la perspectiva o tienen otro tipo de perspectiva hacia el proteccionismo. List es un economista alemán, no se olviden, alemán, del siglo XVIII, 1789 a 1846, dentro del siglo XVIII y siglo XIX. Vamos entonces a visualizar en el video, pero vamos a puntualizar algo antes de eso. El proteccionismo es una política económica que postula la protección a los productores y a las industrias domésticas frente a la competencia extranjera. Se da prioridad, por decirlo así, a lo nuestro. Se da prioridad a la industria interna. El librecambismo, lo contrario, dará prioridad a la consideración del cambio de el comercio, de este libre comercio. Son perspectivas que hasta la actualidad se han venido desarrollando como visiones principales del intercambio y el comercio internacional. Entonces vamos a observar el video. No se olviden esta perspectiva del proteccionismo como política económica que postula la protección a los productores y a las industrias domésticas. Continuando con esta temática.
Puntualicemos qué es proteccionismo y librecambismo. Defínalo así rápidamente, Bianca. Proteccionismo, de lo que obtuvo en el video. Ya el proteccionismo es la doctrina que se considera que hay que proteger la industria nacional, restringiendo la entrada de productos extranjeros. Y librecambismo es la doctrina que considera que los mercados deben estar abiertos. Ya, muy bien, gracias. En síntesis, entonces estas dos perspectivas tienen un criterio sobre la economía, donde el proteccionismo plantea la visión principal de mantener y consumir solo lo que sea o venga de productores nacionales. Esta es una de las críticas principales al librecambismo y a los tratados de libre comercio, que plantean abrir los comercios sin ningún tipo de arancel. Nos beneficia en parte sí, porque si llegan sin aranceles, por ejemplo, pongamos el caso de un teléfono celular. ¿Por qué cuesta tanto en el Ecuador un teléfono celular y afuera cuesta menos? Porque tiene que pagar aranceles, porque el Ecuador por lo menos tiene una perspectiva, sí de libre comercio, pero sobre todo proteccionista con su producción nacional. De ahí el criterio de consume lo nuestro y tantas consideraciones, donde cada elemento que se trae de afuera paga aranceles. Puede ser beneficioso el momento que llegue tecnología que sea mucho más económica. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si llega maíz, si llega banano, si llega naranja, si llegan manzanas mucho más baratas? ¿Podrá el Ecuador competir? ¿Qué pasa con la producción interna? Toda esa producción se cae y tienen esos productores nacionales que comenzar a vender a transnacionales. Eso le pasó a México. El momento que firman un tratado de libre comercio, que obviamente no es un librecambismo como se pensaba en la escuela económica clásica, pero tiene las mismas bases, comienzan a producir maíz y Estados Unidos produce más barato. El momento que México quiere competir no puede, quiebra y trata de sembrar el maíz obtenido de los Estados Unidos. Como es un maíz genéticamente modificado, no crece. Por lo tanto, los Estados Unidos acaba con la economía y es justamente el problema en el que cae el librecambismo. Como hablamos de comercio, también tenemos que entender que este comercio está relacionado directamente con la revolución industrial, donde directamente depende de la revolución industrial qué modelo adopten. Alemania no tenía una revolución industrial avanzada en el siglo XVIII y XIX, principios de este siglo, sobre todo antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo que se adhieren al proteccionismo para impulsar la industria hasta tener una industria fuerte. En cambio, Inglaterra no quiere esto porque tiene muchos excedentes y tiene que venderlos en algún lugar. Por lo tanto, el capitalismo como modelo económico puede tener sus variantes. El liberalismo principalmente se basa en esta perspectiva, pero aún así el capitalismo también puede ser proteccionista. No quiere decir que porque sea capitalista o de criterio capitalista, una persona o un grupo o una entidad simplemente asume el libre comercio y demás perspectivas. O tampoco podemos decir que el capitalismo fue netamente imperialista, sino que también tuvo este proteccionismo como perspectiva y como visión de sostener la industria interna. La imposición de aranceles, que son impuestos que se generan para que podamos tener una competencia justa, son medidas netamente proteccionistas.
aquellos países en vías de desarrollo que han tratado de brindar un cierto apoyo a las industrias emergentes han fijado aranceles. Tal vez nosotros producimos materia prima, pero la materia elaborada nos cuesta más. Para poder competir y sostener la industria, es necesario tener un cierto criterio proteccionista. ¿Hasta qué punto? Es la pregunta. ¿Realmente podemos mantener siempre el proteccionismo o tenemos que ir derivando hacia el librecambismo? El problema es que si nos cambiamos directamente, la industria ecuatoriana puede caer en manos tal vez de transnacionales, de multinacionales que no obedecen a necesidades propias del país, sino a las necesidades de sus economías o de su comercio. El librecambismo aplica la economía liberal de la visión y la perspectiva liberal. Está fundamentada principalmente en la libertad del individuo, en el libre comercio, en la disminución de los aranceles e intenta generar una visión a escala global. Una política económica que propone la no intervención del Estado, como todo liberal plantea. El Estado no debe intervenir y lo que genera inconvenientes. Por lo tanto, se rompen los aranceles, el Estado no tiene injerencia y existe un libre comercio. Pero la libre competencia es muy aparente porque depende también de esto, del avance industrial que se tenga dependiendo del país. Las ventajas del librecambismo desde esta perspectiva: cada país puede competir directamente, sin intermediarios. Esta idea fue planteada originalmente por los dos pensadores que ustedes pudieron observar, e históricamente el proteccionismo ha sido retomado en aquellos periodos marcados por grandes depresiones. Por ejemplo, la Gran Depresión de los años 30, la depresión de los años 80. Estamos regresando a este tipo de grandes depresiones. Acuérdense que salen las propagandas hoy en día. Consume lo nuestro, primero Ecuador, estamos en modo Ecuador, qué sé yo. Una serie de propaganda que habla sobre esto. Tratemos de consumir lo nuestro. ¿Por qué? Porque el momento que se abre el libre comercio van a comenzar a caer una serie de industrias ecuatorianas en manos de transnacionales, de multinacionales, que tienen intereses particulares y que el dinero lo sacan a otro lugar. Darán trabajo, es verdad, pero el Estado ecuatoriano va mermando su injerencia o su inversión porque esos países en librecambismo no interesa lo que el Estado diga y el dinero no va directamente al Estado, sino va mayormente a las multinacionales. Si va una parte por medio de los impuestos sobre todo, pero estos librecambistas, sobre todo, intentan que el Estado no tenga injerencia. Aquí hay sobre todo en los liberales, se incrementan los impuestos, pero aún así no se sostiene una economía como la del Ecuador si no se tiene aranceles y si no se tiene sobre todo una perspectiva de que la sociedad consuma propiamente lo que pertenece al país. La Primera Guerra Mundial originó daños y destrucción en los países europeos que tuvieron que retornar del librecambismo al proteccionismo. Y la Primera y la Segunda Guerra Mundial son datos donde principalmente la Primera Guerra Mundial tuvieron que regresar al proteccionismo como economía política para sostener la situación en la que estaban. Por favor, saquen ideas, resúmenes. Ustedes anotaron que es el proteccionismo, el librecambismo. Anoten, resuman lo del video y lo que hemos visto aquí sobre la economía política entre estos dos elementos. Relacionen estas perspectivas y ese es prácticamente
su trabajo. No se olviden definir estos dos elementos, lo que se ha dicho en el video. ¿Y cuál? Y esto sí póngame atención. ¿Cuál de estos dos modelos, o estas dos ideas creen ustedes que son las mejores para nuestro país? ¿Sí? ¿El proteccionismo o el librecambismo? ¿Por qué? ¿Cuál creen ustedes que son de estos dos economías políticas la mejor para nuestro país y por qué? En la actualidad, no quiero en los años 30, en la actualidad, hoy en día. ¿Cuál será el mejor modelo económico-político para plantearlo en el Ecuador y por qué? Con eso termino.